¿Sabías que el virus de la gripe aviar podría estar a una sola mutación de transmitirse entre humanos? Este virus, que originalmente afectaba solo a aves, ha demostrado una rápida capacidad de adaptación, infectando a mamíferos e incluso causando casos en humanos. Investigadores del Scripps Research Institute han identificado una mutación clave que podría aumentar el riesgo de transmisión entre personas, lo que plantea serias preocupaciones sobre su potencial pandémico. En este video exploraremos cómo funciona este virus, su evolución y qué medidas se están tomando para evitar una nueva crisis sanitaria. Quédate para conocer todo sobre este tema crucial para la salud global. La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada por virus que afectan principalmente a aves domésticas y silvestres. Los más comunes son las cepas H5 y H7, siendo el H5N1 el más conocido por su alta letalidad en humanos. Estos virus se propagan principalmente a través de las secreciones respiratorias, heces y contacto con superficies contaminadas. Los virus, incluidos los de la gripe aviar, tienen una alta capacidad de mutación debido a su estructura genética simple. Las mutaciones ocurren cuando el virus se replica, y algunos cambios pueden mejorar su capacidad para infectar nuevas especies, adherirse a células humanas o transmitirse más fácilmente entre individuos. Los investigadores han identificado una mutación específica, denominada Q226L, que afecta la hemaglutinina, una proteína clave que permite al virus adherirse a las células del huésped. Esta mutación podría facilitar que el virus se adapte a los receptores de las células humanas, incrementando el riesgo de transmisión entre personas. En una reciente publicación de este 14 de diciembre de 2024, científicos han confirmado una rápida evolución del virus de la gripe aviar H5N1. Desde 2003, la OMS ha registrado más de 900 casos humanos en 24 países, con una letalidad del 51.4%. Aunque los casos de transmisión entre humanos son extremadamente raros, en 2024 se han confirmado 58 infecciones en Estados Unidos, principalmente en trabajadores expuestos a aves o ganado lechero infectado. Un estudio del Scripps Research Institute demostró que la mutación Q226L aumenta significativamente la capacidad del virus para adherirse a receptores de tipo humano. Aunque una sola mutación no garantiza la transmisión sostenida entre humanos, sugiere que el virus podría estar evolucionando en esa dirección. Según el investigador Ting-Hui Lin, este hallazgo es una señal de alarma para una posible adaptación a las personas. En Estados Unidos, además de los casos humanos, el virus ha afectado a 688 rebaños de ganado lechero en 15 estados. Esto es alarmante porque el ganado no se consideraba un hospedador habitual. También se han reportado brotes en aves y otros mamíferos, ampliando el rango de especies afectadas. Dentro de las principales estrategias que las autoridades habrían iniciado serían: 1. Vigilancia intensiva. Monitorear la evolución del virus en animales y humanos para detectar mutaciones peligrosas. 2. Protocolos de bioseguridad. Implementar medidas estrictas en granjas y mercados para limitar la exposición al virus. 3. Desarrollo de vacunas. Los investigadores trabajan en vacunas específicas contra el H5N1 que puedan desplegarse rápidamente en caso de un brote humano. En Europa no se han confirmado casos humanos desde 2020, pero se han registrado brotes en aves y mamíferos. En España se detectaron casos en trabajadores asintomáticos, pero se concluyó que eran contaminaciones. Sin embargo, la CEIMC advierte que el H5N1 sigue siendo el patógeno con mayor potencial pandémico, subrayando la necesidad de una vigilancia proactiva. Los expertos enfatizan que la vigilancia intensiva es la principal herramienta para prevenir una pandemia. Esto incluye monitorear animales y humanos, identificar mutaciones clave y fortalecer los sistemas de respuesta sanitaria. La experiencia con el COVID-19 demuestra que actuar rápidamente puede marcar la diferencia entre contener un brote y enfrentar una crisis global. Los expertos y autoridades sanitarias darían las siguientes recomendaciones. 1. Conciencia pública. Informar a la población sobre los riesgos y cómo prevenir el contacto con aves o animales infectados. 2. Fortalecer la investigación. Invertir en estudios genómicos y desarrollo de vacunas. 3. Colaboración internacional. Trabajar juntos para compartir información y recursos frente a amenazas sanitarias globales. El virus de la gripe aviar H5N1 está evolucionando rápidamente, y aunque el riesgo actual para la población general es bajo,
No debemos subestimar su potencial pandémico. La mutación Q226L es una señal de alarma que refuerza la importancia de la vigilancia, la investigación y la preparación global. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante en relación al riesgo del virus de la gripe aviar como posible causa de una nueva pandemia. En una reciente publicación de este 14 de diciembre de 2024, científicos han confirmado una rápida evolución del virus de la gripe aviar H5N1. Un estudio del Scripps Research Institute demostró que la mutación Q226L aumenta significativamente la capacidad del virus para adherirse a receptores de tipo humano. Aunque una sola mutación no garantiza la transmisión sostenida entre humanos, sugiere que el virus podría estar evolucionando en esa dirección. Según el investigador, este hallazgo es una señal de alarma para una posible adaptación a las personas. En 2024, reportó 58 infecciones humanas y afectaciones en ganado y aves. Aunque el riesgo de transmisión humana sostenida es bajo, los expertos destacan la importancia de la vigilancia epidemiológica, protocolos de bioseguridad y desarrollo de vacunas para prevenir una posible pandemia. Este hallazgo es una señal de alarma para actuar con rapidez y colaboración global. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. Los invitamos a que puedan ampliar la información en cuanto a temas de salud a través de los libros que hemos escrito como son Cáncer, el enemigo oculto, COVID-19, la pandemia por coronavirus y nuestro último libro, Medicina 5.0, el poder de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Si usted desea que evaluemos su caso o requiere una consulta médica, hemos establecido las videoconsultas. Puede comunicarse al número de WhatsApp más 51 996 831 867 para poder coordinar una cita. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.